Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Alexis. Quiero darle la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy. Se llama El Relato del Cambio y va a ser una introducción a un programa de la ICC que vamos a estar dictando muy pronto de coaching de equipos y organizaciones vivas. Va a ser un tema muy interesante lo que vamos a aprender hoy para darnos una clara idea de qué va a tratar el curso en sí. Quisiera comenzar haciendo una revisión de audio y de video, si me pueden por favor ayudar levantando la mano para saber que me escuchan y que me pueden ver bien. Si alguien tiene algún comentario sobre el audio o cualquier otro tema, pueden por favor escribir sus comentarios o preguntas en el panel de preguntas y pues llegado las estaremos contestando por interno o al final las preguntas sobre el webinar serán respondidas claramente. Entonces, sin más, gracias por la levantada de manos y vamos con Daniel Álvarez, nuestro entrenador de la ICC en España, que nos va a hablar sobre el relato del cambio. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola Alexis, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Un placer estar aquí con esta invitación de International Coaching Community, de la que tan orgullosos estamos de pertenecer como trainer aquí en España. Y muchas gracias también a todos por vuestra atención, por estar unidos a través de las ondas, a través de la nube que nos convoca en esta aula virtual, pero real a la vez, en la que cada uno pues estáis en vuestra oficina o en vuestra casa cómodamente, tranquilamente, esperando disfrutar juntos de esta aproximadamente esta hora que tenemos por delante, hora y cuarto quizás con las preguntas. Pues como digo, muchas gracias por estar ahí. Agradecido a ICC por la invitación, a Alexis por también todas las atenciones técnicas y dispuesto a compartir un conocimiento que para mí es realmente importante en el trabajo de cualquier líder o de cualquier coach, en la vida de una organización viva, como es el relato del cambio. Así que todos bien cómodos, con toda la serenidad y activando la atención al 100%, porque mi intención es que recibáis un conocimiento importante en esta hora y pico que tenemos juntos, hora y cuarto aproximadamente que tenemos juntos, y que, como bien decía Alexis, es como un preludio también del curso que podemos compartir de coaching de equipos y organizaciones vivas, pero que en todo caso es un conocimiento que en sí puede ayudar mucho a vuestra labor de coaches o de líderes para ayudaros a transformar una organización, para convertirse en la organización viva que todos deseamos. Entonces, seguramente la primera pregunta será, ¿qué es eso de las organizaciones vivas? Pues para mí es muy importante dar una idea de en qué consiste eso a lo que queremos llegar. Y veremos también por qué es importante tener una idea de hacia dónde nos dirigimos. Veremos que es importante, claro, estar orientados, tener la proa del barco en dirección a algún sitio, no sencillamente escapar de aquí. Así que es posible que queramos escapar de la organización heredada, que sepamos que no es ahí donde encontraremos las soluciones que hoy necesita nuestra organización, pero tenemos que tener muy claro hacia dónde poner la proa, hacia dónde nos queremos dirigir. Bueno, y para esto os voy a proponer, os voy a proponer que además de la pantalla podamos compartir también la imagen. Quiero daros la bienvenida a mi casa, desde donde tengo el gran placer de dirigirme a todos vosotros. Voy a poner pequeñito para que pueda ver yo la pantalla. Bienvenidos a esta casa, desde donde me estoy dirigiendo a todos vosotros, y es un placer el sentir todavía más la conexión que nos une a través de la imagen. Entonces, ¿qué es eso de las organizaciones vivas? Bueno, pues empecemos por reflexionar en tu trabajo o en el trabajo de aquellos lugares en los cuales le estás dando tu servicio de coaching, o en el sitio que tú lideras. ¿Cuál es el factor clave en ese lugar? ¿Son tareas mecánicas? ¿Necesitas o necesitan comunicarse bien? ¿Necesitas o necesitan pensar soluciones? ¿Cuál es la clave en su trabajo? Porque si la clave en ese trabajo es dedicarle tiempo,
Tenemos que tomar decisiones distintas que si la clave en ese trabajo es dar tu mejor versión. Si tienes tareas mecánicas, sin ninguna duda vas a necesitar en ese trabajo dedicarle tiempo. Porque si tu eficiencia depende de cuántos tornillos le das la vuelta a lo largo de un día, cuantas más horas, cuanto más tiempo, más tornillos le vas a dar la vuelta. Si tu trabajo es en una línea de producción en la que tienes que hacer un movimiento repetitivo, cuanto más tiempo le dediques, más veces se hace ese movimiento repetitivo y más eficiente es tu trabajo. Si tu trabajo es únicamente, pues, en una, podríamos decir, en una plantación recogiendo maíz, cuantas más horas dediques a recoger maíz, más maíz recoges y, por tanto, cuanto más tiempo, más eficaz es tu trabajo. Pero claro, si tu trabajo, como en la gran mayoría de los trabajos de hoy en día, de servicios, por encima que el porcentaje de trabajos de servicio está muy por encima del de la producción. Si en esos trabajos de servicios la clave es comunicarte bien con tus compañeros, con tu cliente, con tu jefe, con tus colaboradores, si necesitas comunicarte bien, ¿qué será más importante? ¿Las horas que le dedicas? ¿El tiempo que le dedicas? ¿O cuánta calidad tiene cada minuto que le dedicas? Si la clave es comunicarte bien, ¿qué es lo importante? ¿Tener muchas conversaciones o tener pocas y muy buenas? De altísima calidad. ¿Qué es más importante? ¿Cuántas conversaciones o cuánto tiempo dura cada conversación? ¿O cuánta calidad de transmisión de información y de transmisión de motivación y de emoción tiene cada conversación? Bueno, evidentemente ya estáis pensando que cuánto tiempo dedicas no es la clave si necesitas comunicarte bien, sino dar tu mejor versión. Y lo mismo se podría decir en pensar soluciones. Cuanto mejor te sea tu versión, tu sensación de integridad, tu sensación de serenidad, de bienestar, tu sensación de máximo rendimiento, tu sensación de fluidez, cuanto mejor te sientas, mejores soluciones vas a pensar. Eso, digamos que en esa sensación de máximo rendimiento de los deportistas está la clave de sus éxitos. Lo mismo se puede decir de los directivos y profesionales por todo lo que he podido trabajar y por un montón de investigaciones que hay sobre estos temas. Igual que un deportista necesita de su mejor estado, también lo necesita un directivo o cualquier persona que necesite pensar buenas soluciones o necesite comunicarse bien. Necesitas tu mejor versión. ¿Esto qué quiere decir? Que antes era muy importante que los trabajadores fueran disciplinados, siguieran las instrucciones detalladamente, fielmente a lo que se le había transmitido. Las instrucciones eran muy sencillas y muy claras, como en las líneas de producción, en la agricultura o en cualquier tipo de trabajo que necesitara únicamente de esfuerzo, únicamente de tareas repetitivas. Era necesario que las siguieras disciplinadamente, que no pensaras, que no tuvieras imaginación. En la película de tiempos modernos se puede ver como Charles Chaplin, en una línea de producción, pues montaba un jaleo tremendo, un lío enorme, porque claro, no era capaz de estar quieto en el sitio donde tenía que estar y no era capaz de hacer todo el rato la misma tarea continuamente sin parar, sino que él necesitaba irse a un sitio, irse a otro, creatividad, movimiento, proactividad, relación con los demás. Claro, Charlotte no era un buen ejemplo de lo que se necesitaba en la organización heredada, donde las tareas eran repetitivas y necesitaban de disciplina, de seguir fielmente lo que se les había dicho. Entonces, es importante darnos cuenta de cómo esa organización heredada nos sigue trayendo el modelo de la pirámide. Las empresas, las organizaciones en general, tienen un modelo jerárquico, piramidal, que era muy adecuado para las tareas repetitivas, pero no lo es cuando lo que se necesita es que los trabajadores, los directivos, las personas que están dentro de esa organización, generen soluciones, sean piezas proactivas, independientes, generativas, que se les ocurran soluciones que a su jefe no se le pueden ocurrir, que vayan con nuevas ideas, con nuevas respuestas, con nuevas propuestas. Esas personas, ese nuevo tipo de colaborador, de trabajador de una empresa, el trabajador que hoy se necesita, no se da bien en una estructura de pirámide.
que es el tipo de organización heredada, no se da bien cuando lo que tiene es que mirar hacia arriba para decir qué es lo que tengo que hacer. Ese tipo de trabajador se brota, ese tipo de trabajador surge cuando hay un modelo de red, una estructura de red, en la que todos los elementos son importantes. ¿Y qué es lo que nos estamos jugando cuando queremos pasar de la organización heredada a la organización viva, de la organización piramidal, en la que lo normal es que todos sigan instrucciones, a la organización de red, en la que cada uno hace lo mejor que puede en colaboración con cada uno de los nodos de la red que le rodean? Pues la pregunta sería esta que se hizo el informe McKinsey Work for Talent en el año 2000. ¿Cuánto más puede generar una persona con alto rendimiento respecto a una con desempeño medio? No se trata de bajo rendimiento o alto rendimiento, no. Se trata de decir una persona que consiga el alto rendimiento con respecto al desempeño medio, cuánto gana esa persona y, por tanto, cuánto gana su organización. Por supuesto, estamos hablando de esos puestos de hoy en día en los que se necesitan generar buena comunicación y generar nuevas ideas y buenos pensamientos y buenas soluciones. Pues el cambio que se puede dar es este que tenéis delante. La productividad, según este informe, la productividad en roles operativos aumenta en un 40%, pues en puestos de administración, en puestos puestos sencillos, operativos. Cuando una persona es capaz de alcanzar su alto rendimiento, la productividad en estos roles operativos aumenta en un 40%. El beneficio en los roles de dirección, es decir, un director que pase un líder que pase del desempeño medio al alto rendimiento, su unidad ganaría un 50% más en dinero, contante y sonante. Esto es muy importante hablarlo con los empresarios, porque no estamos hablando solo de más felicidad en el trabajo, bienestar en el trabajo, que ya en sí es importante, sino que además eso genera una persona que es capaz de alcanzar el alto rendimiento. Esa persona de alto rendimiento se siente satisfecha. La satisfacción en el trabajo, el bienestar en el trabajo es necesario para conseguir ese alto rendimiento. Y eso provoca un aumento en el dinero que una unidad gana, un aumento de un 50%, cuando ese líder tiene un alto rendimiento. Y cuando un vendedor consigue el alto rendimiento respecto a un desempeño medio, ese vendedor vende un 67% más. Los ingresos en roles de venta son un 67% superiores. Bueno, intuitivamente lo sabemos. ¿De qué depende que un vendedor venda? ¿De qué depende de que tenga esa relación con el cliente que hace que el cliente diga que sí? Normalmente es de estar en su máxima expresión, en su alto rendimiento. Y sabemos lo importante que es para un vendedor el sentirse con esa sensación de alto rendimiento. De bienestar, pero cuando hablo de bienestar, no hablo de bienestar de irse a tomar 20 cafés al día, sino esa sensación de bienestar, de decir, me siento a gusto con mi trabajo, sé que lo hago bien, estoy consiguiendo aprender todo lo que necesito aprender, me siento respaldado y me siento apoyado y, por tanto, he llegado al alto rendimiento. Y, por tanto, me siento en un bienestar, en una plenitud. Esto es lo que nos jugamos. Y esto es lo primero que me gusta decirle a los empresarios y directivos, de que, evidentemente, cualquier informe va a tener sus matizaciones. Se puede matizar lo que se quiera, pero hay muchas investigaciones como esta que te demuestran que hoy en día, si lo que quieres es proactividad, independencia del trabajador, que se le ocurran buenas ideas, calidad en la comunicación, calidad en la toma de decisiones, si quieres todo eso, debes abandonar ese modelo en el que las personas miran para arriba diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que crear otro contexto para esas personas. Y eso es la organización viva. Es de lo que vamos a hablar hoy. Y es para lo que se necesita el relato del cambio. ¿Cuál es la situación de la empresa hoy? Esa es la clave, ¿no? Yo esto que estoy contando, cuando me encuentro con empresarios o directivos, normalmente ya lo han escuchado. Y es más, muchos de ellos, sobre todo los que llaman el tipo de trabajador que se promulgaba antes, que se necesitaba antes, absolutamente disciplinado, fiel y que no hace una cosa sin que el jefe se entere, ese hoy ya no nos sirve. Necesito otro tipo de personas. Lo que pasa
que no sé cómo llegar ahí. Ese es el problema. El problema que realmente tiene la empresa hoy no es que no quiera cambiar, yo creo que quiere cambiar, pero tiene resistencias mientras no sepa cuál es el modelo al que se dirige. Entonces, mientras no haya modelos a seguir abundantes en el entorno, las empresas van a mantenerse quietas, no se van a atrever porque huyen del riesgo, como es lógico. Así que, desde el punto de vista del coach o de los líderes que quieren promulgar el cambio, deben tener garantía de que hay un sitio al que dirigirse y hay un camino para llegar a ese sitio, para dar la seguridad que se necesita para hacer que ese barco ponga a prueba a ese nuevo lugar que ya existe por fin. No sencillamente que ponga a prueba a huir de la organización actual. No, que sepa hacia dónde se dirige y que sepa cuál es el camino a llegar. Ahí es donde el reto del cambio tiene un papel fundamental y el coaching de equipos también, obviamente. Así que hoy se necesita el cómo. Hoy las empresas y los directivos necesitan dónde tengo que llegar y cómo tengo que llegar hasta ahí. Eso es lo que necesitan tener una certeza muchísimo mayor. Porque claro, lo que quieren es encontrarse con equipos, con personas dentro de los equipos que estén motivadas, orientadas, que trabajen juntos, que se comuniquen bien, que tengan ilusión en sus miradas, que su diversión sea trabajar, que esto no es imposible en absoluto, que cuando van a trabajar piense que van a un sitio en el que se pueden expandir personal y profesionalmente, en el que pueden estar mejor que en otros sitios, porque no es aburrido, sino que es un lugar en el que te encuentras con otras personas como tú que también se quieren desarrollar, en el que tienes retos poderosos, confianza, un ambiente de confianza. Todo esto que estoy contando no es imposible y beneficia tanto al bienestar de la persona como a su rendimiento. Esta es la clave. Esto es lo que quieren los directivos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú hoy en día, tal como está una organización, tal como es el modelo de relación, tal como se siente cualquier trabajador en una empresa, cuando le hablas de cambio, cuando le dices que queremos cambiar, que necesitamos otro tipo de relación con el cliente, necesitamos, en lugar de ser vendedores, asesores del cliente, como se encuentra muchas veces. Necesitamos, desde el centro de control financiero, dar información que ayude a decidir, en lugar de enviar datos y datos. Vale, tú le puedes decir los cambios que quieras a tu gente, pero en la mayoría de las ocasiones, como son personas que están acostumbradas a recibir instrucciones cuando le planteas un cambio de este tipo, sienten algo parecido a lo que transmite este cuadro de Edvard Munch, el noruego, un pintor noruego, extraordinario pintor noruego. Las personas que están acostumbradas a ser dirigidas con instrucciones claras, lo que buscan es la seguridad de he entendido bien tus instrucciones, las estoy llevando a cabo y la cosa está saliendo como se esperaba que tenía que salir. Es decir, esto funciona como un reloj. Y claro, ahora como me digas que tengo que hacer las cosas de forma diferente, que tenemos un nuevo modelo, me voy a pasar un trabajo tremendo en poder comprenderte, en cometer errores, porque seguro que no te voy a comprender del todo bien, en esos errores recibir pues, el castigo correspondiente, eh, la sensación de ansiedad de querer hacerlo bien, la sensación de frustración de no ser capaz de hacer las cosas igual de bien que antes, y por tanto las personas, cuando les hablas de cambio, en un modelo de organización piramidal, jerárquica, para ellos significa esfuerzo y dolor, porque unas instrucciones que tienen clarísimas de cómo tienen que hacer, de repente se las cambian y tienen que aprender de cero qué es lo que tengo que hacer yo, cómo me tengo que mover, cómo son las instrucciones. Y esto se entiende muy fácilmente aquellos que hayáis tenido que conducir en un lugar donde se conduce por la izquierda en lugar de por la derecha. Bueno, la inmensa mayoría de los hispanohablantes vivimos en países que se conduce por la derecha. Y bueno, pues yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conducir en Irlanda, que se conduce por la izquierda. Y a los que os ha ocurrido, pues habéis posiblemente tenido la misma experiencia que yo, que es que parece, yo fue en bici además, como iba conduciendo en Irlanda, era absolutamente increíble como yo iba por mi izquierda, iba conduciendo con toda la atención para no ir a la derecha,
Y bastaba con que me despistara el canto de un pájaro o que a dónde tengo que ir, qué calle tengo que coger, inmediatamente no era yo, era la bici. Se iba ya sola hacia la derecha, porque mi cuerpo está acostumbrado a que el lugar correcto para conducir es la derecha y se iba absolutamente solo. No dependía de mi voluntad. Y bueno, pues en el coche es algo parecido. Tienes que conducir, digamos que el asiento del conductor está en el otro lado. Así que solo tienes que hacer exactamente lo mismo, pero con el otro brazo. Lo cual te genera un caos total. Y esto es muy fácil, se parece mucho a lo que sucede en las organizaciones. Pero si es más fácil todavía, si es más fácil lo que tienes que hacer, pero es que sigues haciéndolo igual que siempre. ¿Cómo es posible? Pues yo le diría, pues si usted se va a conducir a Irlanda o a Inglaterra, a otro país anglosajón, y conduce por la izquierda, verá usted que cualquier cambio necesita de un tiempo para adaptar el hábito. El hábito que nos permite hacer las cosas tan bien hasta que tienes que cambiarlas. Por tanto, en las organizaciones, cualquier cambio de hábitos representa miedo, representa resistencia por parte de las personas que están acostumbradas a seguir instrucciones. La flexibilidad, la adaptación, el cambio constante solamente es posible si una persona tiene una empoderización personal, se cree capaz, se ve capaz del cambio, comprende el cambio y está motivada al cambio personalmente. Y no solo personalmente, sino en equipo. Nos responsabilizamos del cambio, nos motiva el cambio. No porque nos lo digan y nos cambien las instrucciones, sino porque nace de nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Este es el preludio precisamente para que entendamos cuál es la necesidad del coaching de equipos y en particular de una herramienta como es el relato del cambio. Por tanto, si queremos cambiar de modelo, también debemos cambiar de metáfora. No se trata, una organización, de una pirámide en la que hay tareas repetitivas, cada uno sabe lo que tiene que hacer en esa pirámide, en la que todo funciona como un reloj, en la que somos un mecanismo. Esa no es la metáfora para hoy en día. No vale ya con funcionar como un reloj. Hoy en día necesitamos que cada una de las unidades de la organización se vea como un héroe o heroína, como un protagonista del cambio, en el cual mi potencial de cambio no es seguir instrucciones, sino darme cuenta de qué se necesita hacer para yo hacer el cambio. Por tanto, necesito estar en un contacto con todos los nodos que me rodean, con todos los puestos que dependen de mí y de los que yo dependo, para que todos en colaboración generemos nuevas soluciones, para que yo pueda generar una nueva solución viendo lo que necesita aquella parte y pueda pedirle a esta parte que me dé una solución a lo que yo necesito. Es decir, constante relación con la red, una red neuronal. Y todo esto será no la metáfora de yo funciono como me han dicho y entonces me engrano perfectamente con el otro engranaje. No, no, no. Yo genero por encima de lo que esperan de mí, saco ideas que no se les habían ocurrido a nadie porque nadie estaba en mi puesto, y eso ayuda enormemente a todo lo que me rodea. Eso son tareas generativas. Eso es participación neuronal. Cada una de las neuronas aporta información y soluciones en perfecta coherencia con el resto de las neuronas y se refuerzan mutuamente. Eso es la participación neuronal, que es el nuevo modelo al que tienden las organizaciones vivas. ¿Cuál es la clave? La clave está en el mapa. Vamos a recordar, pues, a Alejandro Magno. Vamos a imaginar que el líder de la organización, ya es difícil, sea un líder ejemplar, como Alejandro Magno, que diseñó toda su estrategia para poder conquistar prácticamente toda Asia 2 siglos antes de Cristo. No, perdón, 5 siglos antes de Cristo. Fue una labor portentosa de imaginación, de prever, de previsión, de saber qué es lo que le esperaba en todo el camino. Fue un hombre absolutamente brillante, que además lo expresaba de una forma absolutamente brillante para que todo el mundo entendiera qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que pasa?
realmente todas las personas del ejército de Alejandro Magno podrían saber todo lo que Alejandro Magno había pensado cuando diseñó este viaje? Realmente, por bien que comunicara Alejandro Magno, todas las personas de ese ejército habrán conocido perfectamente al dedillo todas las instrucciones tal como quería Alejandro Magno que se dieran. Realmente es imposible. No podemos trasladar todo lo que nuestro pensamiento produjo, como si fuera por arte de magia, a las cabezas de las personas, de todas las personas que nos dirigen. Eso es materialmente imposible. La clave, por tanto, de que esas personas, y por supuesto, como esas personas conocen solamente de forma aproximada lo que pensó la mente brillante, lo más posible es que haya momentos en los que cometan errores. Y lo más posible es que además haya momentos en los que sucedan cosas imprevisibles. ¿Y qué va a hacer la persona que recibe instrucciones? Decir, oye, ¿qué ha pasado? Algo que no contábamos. ¿Me dices qué es lo que tengo que hacer? Y como seguramente Alejandro Magno estaría pensando otras cosas, no le podría entender. Así que sucederá que incluso en un ejército como el de Alejandro Magno habrá soldados que digan, ¿ves? Estábamos mucho mejor antes. ¿Ves? ¿Para qué vamos a hacer los cambios? ¿Ves? Ya decía yo que esto no iba bien. Eso sucede siempre que el líder piense la solución y tenga que trasladarla casi como por arte de magia, casi por lectura de mente, tenga que trasladarlo a todas las mentes de la organización. Pero la clave está en que ese mapa, en lugar de ser interpretado por las personas que componen la organización o el equipo, pueda ser construido por ellos. Ahí cambia la cosa. Porque si yo, en lugar de interpretar qué es lo que quiso decir mi jefe, mi líder, lo que el líder me dice es, yo te doy las líneas generales, yo te doy el contexto global, y tú en lo tuyo me dices cómo debemos hacer, entonces yo voy a construir mi parte del mapa, la parte del mapa que me corresponde a mí, la que yo voy a tener que desarrollar y que desempeñar. Y que si yo construyo esa parte del mapa, si un día falla algo, sé por qué ha fallado, sé por qué lo hice así y sé cómo solucionarlo. Y sobre todo, estoy motivado a hacerlo, porque ya no ha sido mi jefe quien me ha dicho, y si hay algún fallo es fallo de él. No, no. Ahora he sido yo el que he participado en construir el mapa, y si algo falla también es cosa mía. Así que me siento motivado a que salga bien. Y que si hay algún error diga, no, no es nada, ya lo soluciono yo. Esta es la gran diferencia entre que el líder haga un mapa y que todos los demás lo interpreten. Es la diferencia a que realmente el líder dé las ideas globales y deje muchos agujeros, muchos lugares, para que cada trabajador, que cada persona, que cada sublíder, porque puede haber los capitanes, que en su parte construyan, en colaboración con sus equipos, construyan la parte del mapa que ellos tienen que elaborar, que desempeñar. Esta es la clave de un cambio en una organización. Esto es la clave que se desarrolla con el coaching de equipos. El coaching de equipos sirve exactamente para esto. Para que ayudar al líder a entender qué es lo que tiene que dejar claro, qué contexto tiene que dejar claro. Y el coaching de equipos se encarga de ir a los equipos o al equipo y decirle, ahora vosotros os vais a encargar, y no el líder, de construir el camino, para que después vayamos aprendiendo de la prueba-error. Pero el aprendizaje de prueba-error será si vosotros habéis construido el camino, no si lo ha construido el jefe. Y vamos a seguir viendo cómo se hace, lo que yo lo he tratado de explicar un poquito, detenerme un poquito en esto, para que entendamos cuál es la diferencia entre coaching de equipos y construcción, y liderazgo puro y duro, piramidal. Como vemos, el coach jamás le va a decir al equipo cómo tiene que construir. Sería peor todavía eso que lo hiciera el líder. El coach no es un consultor. El coach va a hacer todo lo necesario, conoce muy bien qué es lo que tiene que hacer, como veremos ahora en parte,
sabe muy bien lo que tiene que hacer para que el líder dé esas instrucciones locales y que el equipo construya las soluciones por sí mismo. Así que por fin tenemos ese equipo que construye las soluciones. Ese equipo en el cual muchas veces ya no estará el líder, no será necesario, porque ellos conocen muy bien su trabajo. Lo único que hay que hacer es darles confianza, empoderarles y que ellos trabajen. Decirles, sabemos que lo vais a hacer bien, sabemos que lo queréis hacer bien, así que vamos a ponernos a trabajar a encontrar las mejores soluciones. Y los líderes, en mi experiencia, os puedo decir que normalmente se sorprenden de las soluciones que saca el equipo, porque ya no son peones que se mueven como yo digo. Como líder estás acostumbrado a verlos como peones, que lo que tiene la diferencia de hacer las cosas bien es si siguen tus instrucciones o no. Si ahora, en lugar de verles como peones, ya les ves como neuronas de una red neuronal, ya les ves como protagonistas, ya se lo permites, claro, te vas a llevar sorpresas, porque no son lo que tú hasta ahora pensabas que eran. Y vamos a ver una herramienta para conseguir esto, que es el relato del cambio. ¿Cuál es el papel del líder en la transición? Nosotros acostumbramos a que cuando trabajamos con el equipo como coaches, el líder no está. Porque normalmente el líder lo que pide es proactividad, independencia, generación de ideas y implicación y motivación. Esto se consigue muy bien cuando se les permite al equipo trabajar sin el líder para que no tengan ese paraguas protector del líder que se le ocurren siempre las ideas. ¿Por qué le pedimos que trabajen sin el líder? Porque muchas veces si el líder está delante y surge un problema, surge una cuestión, surge un dilema, surge algo que sea difícil de resolver, lo que hace todo el equipo es de repente mirar para el líder, para saber cuál es su opinión, qué es lo que dice. Y cuando el líder dice algo, en un equipo que está acostumbrado a seguir instrucciones, pues van a adherirse a la solución del líder y van a dejar de pensar. Lo que buscamos en el coaching de equipos es provocar el pensamiento individual y sobre todo el pensamiento colectivo. Que todo el mundo se sienta libre de pensar y que mediante el coaching de equipos logremos que acaben pensando juntos, no pensando lo mismo, no es pensamiento único, sino que sean capaces de construir a una gran velocidad, de crear ese equipo de alto rendimiento, crear esa dinámica de alto rendimiento que se puede generar en un equipo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el papel del líder en esa transición. ¿Qué es lo que solo el líder puede hacer? Aunque, como digo, incluso después le digamos al líder que no es necesaria su presencia para permitir a su equipo que piense solo. Pero hay que ver que hay cosas que sí el líder tiene que hacer previamente. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, entonces hay una parte de coaching al líder y otra parte de coaching de equipos. La primera parte de coaching al líder es en la que básicamente le vamos a ayudar a elaborar el relato del cambio. Haciéndole coaching, veremos que el resultado será el relato del cambio. Después, le ayudaremos a comunicarlo al equipo para que genere soluciones. Esa será la primera sesión de coaching de equipos. Veremos que el líder comienza explicando el relato del cambio y después les permite generar las soluciones. Y a continuación, el líder continuará con el seguimiento que hará para que continúen las ideas que han surgido en esa primera sesión o varias sesiones de coaching de equipos. Así que estas son las tres fases. Primero, coaching al líder, elaborando el relato del cambio. Después es la primera, segunda o tercera, o sea, pueden ser entre 1 y 5 sesiones, normalmente, de coaching de equipos, las que hacemos, de 4 horas o 5 cada una. Pero sobre todo en esa primera sesión se comunica al equipo por parte del líder y el equipo se queda con el coach de equipos para generar soluciones. Y finalmente, y después el líder hará un seguimiento, ayudaremos al líder a que haga un seguimiento apropiado de esa labor que está haciendo el equipo y que el coach de equipos está provocando en esas sesiones de coaching de equipos. Ahí, por nuestra parte, desde nuestro punto de vista, hay un trabajo que el coach debe hacer con el equipo y hay otra labor que el líder debe hacer en el día a día. El coach estará presente en las sesiones de coaching de equipo, entre 1 y 5. En cada sesión estará presente el coach y no el líder, pero en el día a día estará el líder y no el coach. Por tanto, aquí vamos a explicar cuál es el papel del líder. Vamos entonces,
Vamos entonces con esa primera parte, que es el coaching al líder para elaborar el relato del cambio. ¿Para qué necesita el líder crear el relato del cambio? En primer lugar, si el equipo no tiene claro el reto y las líneas rojas, es decir, lo que no puede hacer, no puedes dejar al equipo trabajar solo. Precisamente la labor del líder, que a veces no la cumple, es que el equipo esté bien orientado. Una persona bien orientada está más motivada. ¿Qué hay peor que sentirse en la duda? ¿Tendré que hacer así o asá? Llevo 3 días trabajando en eso, pero no sé si será esto exactamente, o me parece a mí que por este lado no vamos muy bien. No hay nada peor que trabajar en la incertidumbre. Por tanto, cuando todo el equipo conoce el reto perfectamente definido y las líneas rojas, pues no podemos bajar este precio o vamos a vender, vamos a aumentar las ventas en el extranjero, sí, pero en concreto en Polonia y al segmento infantil. Claro, si yo ya sé que va a ser en Polonia en el segmento infantil, hay mucho menos que pensar. No voy a meterme en determinadas ideas que se van fuera de esas líneas rojas. Así que clarificar el reto y las líneas rojas, vamos a competir en precios o vamos a competir en calidad o vamos a competir en diseño. Tenemos que saber todos a qué jugamos. Esto es como si un equipo de fútbol o de baloncesto o de voleibol o de lo que sea, la mitad del equipo piensa que jugamos al ataque y la otra mitad del equipo piensa que jugamos a la defensa. No puede ser, ese equipo no funciona. O al ataque o a la defensa, pero todos. Así que clarificar el reto y a qué jugamos, las líneas rojas. En segundo lugar, teniendo clara cuál es nuestra misión. Tenemos que saber, que tener una misión, un significado de lo que hacemos, porque somos lo que pensamos que hacemos. Cuentan que John Fitzgerald Kennedy, cuando fue a, a inaugurar el lanzamiento del Apolo 9, que iba a dirigirse a la Luna en el año 1969, pues las cámaras le seguían, tal como estaba subiendo hacia el lugar donde presidiría el lanzamiento, y había, pues por algún error, pues una persona del personal de limpieza, pues limpiando allí en una escalera por el sitio por el que tenía que pasar John Fitzgerald Kennedy. Y este hombre, pues tan simpático como decían que era, pues se acercó a la persona de limpieza, una señora, y le dijo, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace usted? Y le dijo ella, le dice, yo ayudo al ser humano a llegar a la luna. Entonces, claro, nos podríamos esperar que ella dijera, bueno, pues yo me dedico a limpiar esta parte del edificio, o discúlpeme, que ahora pues no me di cuenta de que no podía estar aquí, o cualquier cosa. No, ella le dijo cuál es su misión. Ella, cuando está limpiando, no está pensando que está limpiando. Está pensando que está haciendo una tarea, limpiando, que está muy bien, pero que está haciendo una tarea para ayudar al ser humano a llegar a la luna. No es lo mismo. No es lo mismo cuando nos levantamos pensando que tenemos que ir a trabajar por culpa de que si no, pues no podemos pagar la hipoteca ni sostener a nuestra familia, que si nos levantamos otro día pensando, uy, qué bien, que bueno, la verdad que me apetece hablar con esta persona, voy a tener una reunión con esta otra persona, o voy a verme con este cliente y me apetece cuando como equipo estamos logrando algo importante dentro de nuestra organización. Claro, voy a tener otra sensación distinta. Y voy a tener una sensación muy distinta todavía si digo, oye, pues yo creo que estamos cambiando nuestro equipo, estamos logrando ser más efectivos. Cada día lo hacemos mejor y además aportamos muchísimo más a nuestra organización. Claro, cuando estás pensando que haces algo relacionado con tu motivación, es decir, si lo que estás haciendo en tu día a día está plenamente relacionado con el crecimiento personal o el crecimiento como equipo, entonces eso va a hacer que tu trabajo sea de mayor calidad. Si lo que te parece que está haciendo tu equipo es ayudar a tu entorno, si lo que el líder le dice a una organización es queremos hacer las cosas mejor para que nuestras empresas, las empresas clientes tengan mejores servicios, si queremos hacer las cosas mejor para poder innovar en todo el sector, si queremos hacer las cosas mejor para ayudar a que las familias tengan más cerca su tecnología, si queremos hacer las cosas mejor para que nuestra organización se vea como una de las más importantes de nuestro país, si
cualquier misión, cualquier cosa que el líder les diga que significa su trabajo, que no están solo allí porque les pagamos, que no están solo, que estas personas no están allí porque el líder les paga, sino que esas personas, todos juntos, pueden lograr una misión que les diga el líder, que les manifieste el líder, entonces el trabajo de esas personas va a ser diferente. Y por último, ¿para qué necesita el líder crear el relato del cambio? En tercer lugar, además de para orientar y para motivar desde el punto de vista de que sea una misión lo que le esté encomendando. Cuando el líder les da el relato del cambio, el qué estamos haciendo para cambiar, les está ayudando a entender. Él se está comunicando bien. El relato del cambio está dispuesto de una manera que orienta, que motiva desde el punto de vista que muestra una misión y que además facilita la comprensión. Porque a veces los líderes son tan destacados que eso se convierte en una desventaja. Son tan destacados que no son capaces de hablar en el lenguaje de la gente. Y nosotros le vamos a dar una fórmula, el relato del cambio, que le permite comunicarse y ser comprendido al 100%. Y la clave de en qué consiste el relato del cambio es en utilizar el mismo sistema que han utilizado todas las civilizaciones para trasladar su cultura y sus conocimientos. Todas las civilizaciones, y sobre todo aquellas que tenían la tradición oral, que todavía no se trasladaba la cultura y los conocimientos por vía escrita, lo hacían utilizando introducción, nudo, desenlace, las tres fases de algo tan natural al ser humano como los relatos, los cuentos, las historias. El ser humano facilita el comunicarse primero teniendo palabras, pero las palabras necesitan frases para que sean comprendidas. Y las frases necesitan la estructura del relato para alcanzar toda su capacidad de comunicación. El ser humano no comprende por guiones. Si le dices 10 guiones a una persona se acordará de 3. Pero si le cuentas en forma de relato, en forma de historia, lo que le quieres contar, entonces se acordará de todo, porque necesariamente tiene que pasar por todos los puntos para concluir la historia. Y porque además cada uno de esos puntos tiene un significado emocional, de forma muy sencilla. Así que también en el relato del cambio, cuando estamos hablando de una organización que tiene que cambiar, también en ese caso es necesario utilizar esta estructura de introducción, nudo, desenlace. Y va a ser de la siguiente manera. Veréis que la clave es que es muy sencillo y tiene un sentido que sea tan sencillo. Para empezar, el líder hablará del pasado heroico. El líder hablará de que ha habido muchas cosas en el pasado, varias cosas en el pasado, que han sido positivas. Y al líder le diremos que seleccione 1, 2 o 3 cosas del pasado que él considere que pueden enorgullecer a todo el equipo. Cosas de las que él se sienta orgulloso. Él o ella se sienta orgulloso o orgullosa. Cosas de las que toda la organización pueda sentirse orgullosa. Puede decir, muy bien, estamos en este momento tan especial y quiero empezar recordando que hemos pasado situaciones complicadas juntos y que las hemos superado. Me estoy acordando de la campaña de la pasada Navidad. Parecía imposible llegar a la cifra de ventas que necesitábamos para acabar el año. Fueron días duros, pero dimos con nuevas soluciones y lo conseguimos. También me quiero acordar de cosas muy difíciles que hemos conseguido en otros ámbitos, como por ejemplo en el control financiero. Hicimos un cambio total del sistema informático que nos tuvo paralizados 2 días, pero fuimos capaces de arrancarlo y que en un mes estuviera funcionando a la perfección y que nos estuviera ya sirviendo para los cambios que necesitábamos. ¿Y qué cambios vinieron gracias a aquel momento tan difícil? Quiero que nos acordemos porque hemos pasado por todo un camino juntos de éxitos que nos ha traído hasta aquí, que nos ha permitido sobrevivir durante todo este tiempo. Esto sería el pasado heroico. Esto sería la primera parte que habla de nuestro pasado, que ya les has hablado muchas veces como líder de todo lo que hacemos mal,
Ya les he hablado muchas veces de aquellos errores que cometemos, de aquellas cosas que tendrían que haber sido de otra manera. Cuando vayas a hacer el relato del cambio, olvídalo. Olvídalo porque eso ya está dicho. No estás ocultando nada, sencillamente ya está dicho. Lo que estás diciendo nuevo y que es muy necesario en un momento en el que se necesita motivación, en el que se necesita confianza, lo que estás diciendo es otra verdad, como son aquellas cosas del pasado de las que se puede estar orgulloso. Porque hay una realidad irrefutable, y es que estamos aquí. Y es que si no fuéramos buenos en los días que hoy corremos, en los tiempos que hoy corren, en la competitividad tan fuerte que hay en el mercado, si no fuéramos buenos, ya no estaríamos aquí. Por tanto, no es ninguna exageración decir que podemos estar orgullosos de nuestro pasado. Punto número uno. Y puedo decir que después de todo el relato, de escuchar todo el relato del cambio, las personas de la organización normalmente en el coaching de equipos dicen que se han sentido enormemente reconocidos y por primera vez en mucho tiempo por haber mencionado aquellas cosas que hacemos bien. Personas muy implicadas de la organización, yo se lo he escuchado como lo decían. De la mayoría de los procesos de coaching de equipos que hemos hecho. Se han sentido respaldados gracias sencillamente a que su líder le haya dicho que hacemos las cosas, algunas cosas las hemos hecho bien. Segundo, eso primero nos sirve para que estemos llenos de motivación, de orgullo y confianza, para que entonces, con total transparencia y sinceridad, el líder o la líder le diga a la organización o al equipo qué es lo que está sucediendo ahora. Algo así como, y vamos a necesitar todas nuestras capacidades, todo lo que hemos demostrado en el pasado, porque estamos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. En este momento, y ahí se dirá todas las dificultades que hay hoy en día, con total transparencia, porque a veces lo que sucede es que el líder o la líder decide no contar toda la gravedad de la situación porque no quiere que la gente se asuste. Claro. Luego la gente lo que ve es que tienen un jefe, una jefa, que está todo el día enfadado, que está que se pone de mal humor, que con cualquier cosa se altera. Claro, porque es el único que conoce todos los problemas que tiene la empresa y el riesgo que están corriendo en este momento. Toda esa alteración es posible que se reduzca por parte del jefe o la jefa si la comparte con todo el mundo y todo el mundo se responsabiliza y es consciente de lo que nos estamos jugando. No se puede ocultar al equipo o a la organización el conocimiento de la amenaza común. Tenemos que saber qué es lo que nos estamos jugando y el peligro que estamos corriendo. Y por último, no podemos dejar a la gente así, porque debemos contarle con todo detalle cuál es la amenaza común. Debemos hacer que la gente esté con esa sensación de ¿y para dónde hay que correr? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dinoslo rápido, haremos lo que sea. Si le cuentas la amenaza tal como está, es una amenaza común, la gente sentirá ese sentimiento de cohesión y de decir, tenemos que andar. Eso es la sensación de urgencia que se dice muchas veces en la teoría de management. La sensación de urgencia que el líder debe provocar. Cuando las personas estén en ese estado emocional, entonces es cuando viene el desafío para todos. Porque si los dejamos ahí, van a tener una sensación de pánico. Al día siguiente están mandando currículum a todos los lados y pensando en cualquier cosa menos en trabajar, porque ya no hay nada que hacer. Entramos en pánico y ya estamos en un lugar que se está cayendo. Todo se destruye. Estamos ya condenados al fracaso. No, hay que decirle, el punto 3 del desafío para todos. Tenemos claro, pero tenemos claro a dónde tenemos que llegar. Hay un puerto seguro. Y está aquí. Y las líneas, como decíamos antes, y las líneas rojas son estas. Así que, una vez clarito el reto, el desafío, en qué consiste, y las líneas rojas, contado de forma lo más sencilla posible, a partir de ahí, señoras y señores, a trabajar. Y he dicho que hay que tratar de que sea muy preciso este desafío, este reto en líneas rojas. ¿Por qué? Porque este relato del cambio, además de que sea lo que inaugure el proceso de cambio de la organización, también debe ser repetido muchas veces. Aparte de en ese momento en el que congregas a todos, comienzas el coaching de equipos, comienzas la gestión del cambio, el cambio de la organización, la transición hacia ese lugar que tenemos que llegar, es posible que en otras ocasiones se lo tengas que decir a personas concretas de la organización.
Y entonces tendrás que adaptar ese relato del cambio, y por eso debe ser sencillo, adaptar ese relato del cambio a explicárselo a los de marketing, a explicárselo a los de control de gestión, a explicarlo a los de una unidad comercial concreta, de grandes almacenes, la unidad, lo que sea, o a fulanito, a menganito, que lo tiene que entender mejor y se lo voy a repetir. Cuando las personas oyen muchas veces el mismo relato del cambio, entonces tienen una sensación de seguridad y de confianza, que es exactamente lo que necesitan para eso tan difícil que es el cambio de hábitos, para atreverse a ser tan valientes de dejar los hábitos anteriores atrás y inaugurar nuevos hábitos con mucha decisión. Así que emocionalmente el relato del cambio pasa por tres sensaciones. La primera, pasado heroico, es somos capaces, todos juntos. Tenemos una historia, tenemos una leyenda. Esa lectura del pasado que ha hecho el líder es la creación de una leyenda. Esto obviamente sale de la disciplina llamada storytelling, o contar cuentos, contar relatos, y ahí sabemos que vemos esta estructura en muchísimos ejemplos, sea de leyendas, de mitología, como de grandes líderes de todos los tiempos. En primer lugar, crear una leyenda. Somos capaces. Existimos como unidad, tenemos una personalidad y encima somos capaces. Después, es urgente. La gente tiene que estar con esa sensación de me quiero levantar ya, quiero echar a correr, para lo que me digan lo vamos a hacer, porque es necesario, es urgente. Y en tercer lugar, el desafío, sabemos lo que tenemos que hacer. Sensación de solidez, de serenidad, de cohesión, de congruencia, de cohesión. Esas son las tres sensaciones que provocamos en cada una de las tres partes del relato del cambio. Debemos en el relato del cambio ayudar a la persona, al líder o a la líder, a que enfoque ese relato como que es en el interés de todos. Todos deben sentirse identificados. No hacemos separación de los buenos y los malos, los implicados y los no implicados. En ese momento en el que damos comienzo a una nueva etapa, ese reto poderoso supera todas las diferencias. Los que piensan así, los que piensan así, los que son más modernos, los menos, los progresistas, los que tienen más prisa, no hay bandos. Es en el interés de todos. Supera las diferencias. Por eso es importante el concepto de amenaza común. No es que haya un departamento que funcione mal. Eso no lo podemos decir porque automáticamente lo que se genera es distancia, no cohesión. Amenaza común, externa, exterior. Tenemos la amenaza exterior y luego yo puedo hacer una valoración de si pienso que un departamento funciona mal o bien. Pero ¿para qué me sirve? Lo que tendré que pedir al departamento que funcione mal o funcione bien es que funcione mejor. Es que se adapte a los cambios, es que saque nuevas soluciones a cualquier departamento. Y algo muy importante también, si tengo que hacer algún cambio drástico, debo hacerlo antes de iniciar este proceso del que estamos hablando. Si tengo que hacer un ERE, mejor primero el ERE y luego el relato del cambio. Porque si hago el relato del cambio y después hago el ERE, luego voy a tener que empezar de nuevo. El ERE, perdón, en España le llamamos a un expediente de regulación de empleo, es decir, a un despido pues, de un número importante de personas dentro de la organización. Y si estamos en un equipo de 10 personas, todo esto vale para una organización se ha utilizado en organizaciones de 10 personas como en organizaciones de 10 o de 5. Si en una organización de 5 voy a echar a 2, primero echo los 2 y luego hago el relato del cambio y toda la gestión del cambio y el coaching de equipos, etcétera, etcétera. O sea que esto va en el interés de todos. A todos nos interesa que ese reto lo consigamos porque hay una amenaza externa, común externa. Contando con todos, porque a lo mejor lo he sabido que hasta ahora no han respondido del todo bien, pero quiero darles una segunda oportunidad, borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahora, eso sí, voy a tomar nota. A partir de ahora hay tarjeta amarilla y tarjeta roja, como dicen en fútbol. Es decir, que la implicación a partir de ahora será lo que haga la diferenciación. Me olvido del pasado. Yo si ahora veo que hay personas que no actúan conforme a lo que necesita la organización, le diré, hemos dicho que este es el camino y está en general yendo la cosa bien, pero mira, estoy viendo que esto no lo estás haciendo. Necesito que lo hagas. Es importante que lo hagas. Y la semana que viene volveremos a hablar del tema para ver qué tal ha ido. Es decir, mediré la implicación a partir de ahora, pero no cobraré deudas del pasado. Les daré la oportunidad a las personas a que hagan borrón y cuenta nueva. Y luego, pues ya veremos cómo cada uno responde. Si hay reincidencia,
ya tendré claro qué es lo que tengo que hacer. Continuamos con la siguiente etapa. Ya hemos visto en qué consiste elaborar el relato del cambio, ahora veremos en qué consiste comunicarlo al equipo para que generen soluciones. ¿Qué ocurre ese primer día en el cual se inicia el coaching de equipos, en el cual se inicia el cambio, en el cual abro ese proceso de coaching de equipos y ese proceso de cambio lo abro con el relato del cambio, lo abro como líder con el relato del cambio? Y después veremos el seguimiento. Y ese día, el primer día del coaching de equipos, lo que sucede, voy a ponerme ahora que soy el coach, lo que sucede es que permito que el líder exponga el relato del cambio, a continuación el líder se va y me quedo con el equipo para buscar las soluciones. El relato del cambio puede ser 10 minutos o 20 minutos o 25 minutos, no más. El trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones nosotros solemos dedicarle pues, sobre 3 horas y media. Y la entrega de soluciones al líder al final es necesaria porque, claro, el equipo sabe en qué entorno tiene que moverse para buscar las soluciones porque le han dicho las líneas rojas con el relato del cambio, pero en todo caso hay que verificarlo al final con el líder. Es decir, el líder al final detallará o determinará que esas soluciones pues no rompen ninguna vajilla ni son ni digamos son demasiado arriesgadas. Entonces, estos son las 3 cosas que ocurren el primer día del coaching de equipos, que si no se va a hacer coaching de equipos, pues el líder dará el relato del cambio, luego permitirá que su equipo trabaje en equipo para buscar las soluciones, evidentemente con el coach se asegura que ese proceso es lo más eficaz posible, y finalmente esas soluciones deben pasar por la confirmación del líder. El líder normalmente va a dar el ok, salvo que sea algo grave, porque si es algo que el líder no haría de esa manera, pero el equipo ha pensado que es correcto, el líder lo permitirá para que se produzca ese proceso que se llama de prueba-error. O para que quizás los resultados sean sorprendentes, incluso sorprendan al líder y digan, oye, pues la solución que habéis sacado no es la que hubiera dicho yo, pero mira, ha salido bien. O incluso esa solución no sea tan buena, pero consiga que todos estén implicados en ella. Es mejor una solución no tan buena, pero que todo el equipo esté implicado, porque fue quien la construyó, recordar lo que decíamos antes, la diferencia entre interpretar y construir. Es mejor que un equipo construya una solución para que se implique con ella y se motive con ella al 100%, aunque no sea objetivamente tan buena como la que pensaría el líder. Sin ninguna duda, es mejor que todo el equipo construya la solución porque todos la tendrán en la cabeza. El mapa de todos comprenderá perfectamente esa solución que han construido entre todos. Y, al mismo tiempo, esa motivación, esa emoción de querer que salga bien, también les unirá y hará que cada paso sea un nuevo paso hacia el equipo de alto rendimiento, que es el verdadero fin del coaching de equipos. Queremos que haya buenas soluciones, queremos que se consiga el cambio, pero sobre todo queremos colateralmente que se genere el equipo de alto rendimiento, que será una máquina implacable de conseguir resultados a partir de entonces. Pensadlo, ¿qué es mejor? ¿Conseguir que nos salga bien esta campaña, es decir, que consigamos los objetivos de esta campaña en el coaching de equipos, o que durante esta campaña, aunque no consigamos el objetivo de la campaña, hagamos que el equipo sea un equipo de alto rendimiento? Bueno, la verdad que no hay dilema, porque normalmente en el coaching de equipos ambas cosas van absolutamente unidas, no necesitamos elegir, pero vemos la importancia de que el equipo pase a otro nivel en su capacidad de generar soluciones, sea un equipo de alto rendimiento lleno de personas que están en su alto rendimiento. Muy bien, al final del día, de esa sesión de coaching de equipos, de la jornada de lanzamiento, el líder recibirá el resultado del proceso de búsqueda de soluciones y serán, por un lado, nuevas formas de hacer, por otro lado, la formación que necesitan
ese equipo, el equipo después de reunirse y de ver las soluciones que quieren sacar, además de que quieren hacer las cosas de forma distinta, pues dirán, mira, pues necesitamos esta formación. También podrán dar propuestas y solicitudes. Muchas veces van en el sentido de, oye, necesitaríamos que hiciéramos esa reunión que hacemos mensualmente, en lugar de ser sobre dar datos, queremos que sea una solución para conseguir, una reunión para conseguir soluciones. O esa reunión que hacemos semanalmente de media hora, en lugar de que sea media hora, necesitamos que sea de una hora, pero que se traten estos otros temas que nos van a ser muy útiles para nuestro trabajo de la semana. O en lugar de reunirnos media hora a la semana, nos deberíamos reunir 10 minutos cada día. Muchas veces cualquier cosa sobre cómo nos reunimos, cómo nos comunicamos, es una propuesta clave para que funcione mejor el equipo. Así que el coaching va a ayudar al equipo, por una parte, el coaching, incluido el relato del cambio, esa primera jornada de coaching de equipos, en la cual se inaugura con el relato del cambio, va a ayudar al equipo a crear identidad y a autoorganizarse. El relato del cambio es clave para crear identidad y clave para abrir ese proceso de autoorganizarse. Ese día ha sido para todos importante, un pistoletazo de salida, con nuevas soluciones, todo el mundo bien orientado, más motivado, pero ahora el líder debe seguir apoyando la transición. Ese día solo no serviría para completar una transición, evidentemente. ¿Qué debe hacer el líder para que los resultados de ese día se sigan desarrollando, se sigan poniendo en práctica, no se olviden, con la marea del día a día? Pues, en primer lugar, estamos por tanto, en esta tercera parte del seguimiento en cuanto al papel del líder en la transición. Y durante ese seguimiento que el líder hace a su equipo, seguiremos también como coaches de equipos reuniéndonos con el equipo, pues entre 3 y 5 sesiones normalmente. En esas sesiones el equipo reflexiona sobre lo que ha pasado y saca nuevas soluciones, es decir, inicia el proceso de prueba-error. El coach trabajará con el equipo en las sesiones, el líder trabajará y hará lo necesario con el equipo en el día a día. En esas sesiones de coaching que el coach comparte con el equipo pensará nuevas soluciones y será responsable de ellas, sin que el líder normalmente esté en esas sesiones. En primer lugar, en el seguimiento del líder estará el efecto contagio. El líder mantendrá comunicación, sobre todo de los avances y los retos clave. Si cada vez que el equipo escuche hablar de cómo va el proceso de cambio, se conectará con ese proceso. Es imprescindible que de vez en cuando, como si fuera una estación de servicio, una estación de gasolinera, el equipo conecte con esa sensación de estamos en el camino. Conecte con esa sensación de el líder no se ha olvidado y por tanto sigue siendo algo igual de importante que aquel día. Y eso el líder lo consigue manteniendo la comunicación, explicando cómo van los avances y sobre todo hablando sobre cómo están yendo los retos clave. Eso es, digamos, el efecto contagio, ¿no? El efecto que el líder se lo cree y manteniendo la comunicación sin ser pesada, solamente repetida, eso sí, pues habitual, hará que todos se crean el cambio igual que se lo cree. Ese efecto contagio también se ve en términos de un reconocimiento continuo a las personas que lo merecen. Cuando una persona hace algo bien, es necesario decírselo, porque seguirá haciéndolo, porque es posible que una persona haga algo bien, pero como no esté seguro de si lo está haciendo bien, es posible que pruebe otra cosa. Por tanto, es necesario que cuando hace algo bien, una persona reciba el reconocimiento de, ok, este es el camino, he visto que has hecho esto. Además del reconocimiento continuo, no solo eso, lo hagas bien o no lo hagas bien, cualquier persona agradece que en un proceso de cambio en el que hay tanta incertidumbre, en el cambio de hábitos, ¿no? Como decíamos, cuando quieres cambiar un hábito, cuando hay tanta incertidumbre, aprecias mucho que el líder esté cerca de ti. Por tanto, el líder debe permanecer cerca de su gente. También hacer correcciones equilibradas. Si alguien no hace las cosas correctamente, pues de forma equilibrada y tranquila, la persona aprecia mucho que le digan que algo debe hacerse de otra manera, que le pidan que aprenda. Estamos cambiando, entonces es normal que queramos aprender. Y el líder está ahí para también hacer las correcciones equilibradas. Equilibradas quiere decir que no estoy atacando a la persona, sino que estoy ayudándole a aprender, ayudándole a cambiar.
Y, en segundo lugar, además del efecto contagio, es decir, de estar encima, de estar con ellos, de acompañarles, debe el líder mantener una visión sistémica para que pueda comprender, pueda observar el sistema, una observación profunda del sistema, para saber en qué cosas hay que adaptarse y en qué cosas hay que mantener unos principios firmes. La gente está dispuesta a adaptarse, pero si todo es adaptación, si no hay principios firmes, si no se le ve el esqueleto, si no se le ve el esquema, si no se le ve la orientación al camino, no hay camino, hay desierto. No puede ser todo adaptación. Tiene que haber una columna vertebral, unos principios firmes. Y eso es lo que el líder tiene un papel fundamental. Tú no necesitas estar en la operativa, no necesitas estar en el día a día como líder, pero sí necesitas ayudar a la gente a saber cuáles son los principios firmes. Esa es tu función. En todo lo que estoy contando está está la base de cuáles son las cosas que no puede hacer nadie más que el líder. Y establecer cuáles son los principios firmes y en qué nos adaptamos, eso es misión del líder. Aunque luego cada uno lo aplique en su parcela. Y a veces es necesario, en esa adaptación y principios firmes, provocar el movimiento. Y a veces, cuando nos encontramos en un camino que no sabemos si tirar por un lado o por otro, es necesario tirar por uno de los dos y hacer la prueba de error. Porque voy a seguir avanzando por este camino para que a lo mejor, si sigo avanzando, veo mejor hacia el horizonte y hacia los lados, y desde ese sitio al que he llegado avanzando por este camino, me doy cuenta de que este camino no es el correcto o no tiene salida. Entonces doy la vuelta y voy por el otro camino. ¿Quiere eso decir que me he equivocado? No. He hecho una prueba de error y sin asumir excesivos riesgos. Por eso digo controlada. Es necesario muchas veces en un proceso de cambio hacer, digamos, en un momento de incertidumbre de qué camino tomar, evitar la parálisis por el análisis. Tomas un camino, compruebas si va o no va, obtienes información y proceso de prueba-error que te puede llevar a desandar lo andado, y eso no se considera un error, sino que una prueba-error exitosa. Cualquier camino que tomes, observas la respuesta. Y no hay errores ni fracasos. Hay información. Y lo que me pregunto es, ¿y ahora qué hago? Una vez que tengo esta nueva información, una vez que esto no ha salido, ¿qué es con esta información, esto que me invita a hacer? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Y recuerda, tus acciones están marcando estilo. Cuando hagas cualquier cosa, están viendo si, por ejemplo, estás bajando los precios, si estás manteniendo una calidad o no, o estás transigiendo, si estás con un nivel de exigencia con la gente mayor o menor, si cualquier cosa que hagas, como estamos en momento de cambio y la gente quiere saber a qué atenerse, cualquier cosa que hagas sienta precedente. Eso es importante. Así que, en el modelo de transición, en el papel del líder y en el relato del cambio, hay 4 principios que se están provocando que son muy importantes. Primero, esto lo hacemos en el interés de todos porque hay una amenaza externa. Contamos con todos. Eso sí, el que se desmarque o quiera bajarse del barco es problema de él. A partir de ahora, hay un efecto contagio, provoco el efecto contagio como líder y provoco y tengo una observación profunda del sistema como líder, porque solo yo soy el que lo veo con la suficiente perspectiva para saber en qué me adapto, en qué tengo los principios firmes, cómo hago los procesos de prueba-error. Todo esto es misión del líder. ¿Cómo cambiamos la organización? Estas 2 últimas diapositivas, desde mi punto de vista, son importantes para, digamos, ver hasta dónde llega cuando quiero cambiar una organización. En muchas ocasiones comenzamos por la cúpula y a partir de ahí, por el equipo directivo. El equipo directivo es el que se encarga de llevarlo más abajo, ese proceso de transición. Pero en ocasiones vamos por áreas. Empezamos por un área, en esa área hacemos el de control de gestión, por ejemplo, empezamos por ahí el proceso de transición y luego vamos a las otras áreas. A veces no se puede empezar por la cúpula, incluso porque es demasiado arriesgado o porque a lo mejor no todas las personas del equipo directivo están convencidas del cambio, entonces empezamos por un área que sí que esté convencida del cambio. Y en otras ocasiones empezamos por un equipo en concreto que sí que pida ese cambio, y será muchas veces el que un equipo pide
el que hagamos coaching de equipos, el que empiecen a funcionar de esa forma más proactiva, más en equipo, más independiente, más generativa, y cuando se ve que ese equipo funciona, pues otros equipos o otras áreas te lo van a pedir. Esas son las formas que hacemos para comenzar una intervención de coaching de equipos. Y por último, 3 frases de Eric Schmidt, actual presidente ejecutivo de Google, pero frases que suelo mencionar desde hace ya mucho tiempo, que llama la atención, ¿no? Que una persona tan importante del mundo virtual, llamémosle, dice, es mejor que la gente trabaje en la oficina. Y además él mismo dijo, llegué a ese convencimiento después de pensar lo contrario, pero hoy sé que es mejor que la gente se vea la cara, es mejor que trabaje en la oficina y no en casa, para su rendimiento y su bienestar. Segundo, fijaos, necesitar la aprobación del superior provoca la muerte de las mentes creativas. Claro, si estamos constantemente mirando para arriba a ver qué me dicen, a ver si lo que hago está bien o está mal, estoy haciendo cualquier cosa menos crear. Estoy mirando, mi acción no es la de crear. Yo puedo ser creativo, pero no estoy aplicándolo, no lo estoy empleando. Estoy siendo una versión devaluada de mí mismo. Y por último, interesante, la diversión no se consigue en las comidas de empresa, sino en el día a día. Bueno, estamos en Navidad, empezando la Navidad, y las comidas de empresa pues son algo que ahora es habitual y está muy bien. Pero es interesante pensar que ese día vamos a disfrutar, pero también podemos disfrutar todos los días en nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer el compartir este tiempo y creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, si lo deseáis. Muy bien. Alexis, no sé si estás por ahí. Yo el chat en este momento no tengo acceso a él. ¿Refieres a las preguntas? ¿No tienes acceso a las preguntas? Sí, no tengo acceso a las preguntas. Dame un segundo. ¿Para que haga alguna pregunta? A ver, a ver, a ver. Uy, que me estoy moviendo por aquí. Veo aquí una mano levantada. Un par de manos. Chari Piñeiro, a ver si puedes hablar. Chari Piñeiro, ¿estás por ahí? Ay, no le puedo. Ahora sí. Ah, Chari, se oye muy alto. Uy, me parece que hay un problema con el sonido. Vamos a ver. Danilo Herbás, o Herbas. Hola Danilo, ¿me escuchas? Tienes que desmutearte y entonces te podremos escuchar. Danilo, ¿me escuchas? Sí, Danilo. Claro, lo tienes muteado, ¿eh? Igual no lo puedes desmutear ahora. Vamos a ver si hay alguien más. Bueno, ¿y hay Alexis, hay alguna pregunta en, eh, en el chat? Sí, sí, Daniel. Perdóname el ruido de fondo, pero ya te digo. Pregunta, ¿cómo se hace para liderar un equipo en el que localmente se trabaja como un organismo, pero la organización global se maneja aún como piramidal? ¿Qué sugerencia nos puedes hacer? Ya, muy bien, muy bien. Gracias, Alexis. Buena pregunta. ¿Cómo se llama la persona? Esto lo pregunta Alexis. Carla. Carla, muy bien, buena pregunta. Bueno, como veis en la explicación, he querido hablar de organizaciones y de equipos casi indistintamente. Para mí, una organización es un equipo grande, o más bien, una organización es un equipo que contiene muchos equipos, ¿no? Que contiene muchos subequipos. Por tanto, el relato del cambio, el efecto puede ser en toda la organización o puede ser en un equipo. Y es muy interesante que preguntes por equipos porque, lógicamente, es donde más vas a trabajar como coach.
Vamos a ver, hay entornos globales que pueden, a lo mejor, vamos a decir, la mayoría. Lo que sucede en las organizaciones globales es que no han conseguido el grado de precisión para saber cómo tienen que cambiar. No se dan las circunstancias, no son capaces de crear las circunstancias para generar el cambio. Pero lo que sí veo es que las grandes organizaciones tienen mucha atención a ver cómo pueden cambiar esos equipos, esas unidades de la organización. Y suelen darle un cierto respaldo. Puede ocurrir que las relaciones dentro de la organización pues no sean del todo buenas entre todos, pero eso no impide el que se genere el equipo de alto rendimiento, por una razón muy simple. Recuerdo un equipo con el que trabajé pues hace un año que se daba esta circunstancia, que las relaciones entre departamentos era mala, o sea, realmente era como decir, era de desconfianza, de mucha desconfianza, y no había apertura suficiente, no había la buena relación que se necesita. Bueno, pues gracias al proceso de coaching de equipos, precisamente, donde le pusimos... Y el equipo, además, digamos que no era un equipo de alto rendimiento, pero era un equipo que funcionaba relativamente bien. Bueno, pues en el proceso, además de convertirse en un equipo de alto rendimiento, o quizás para convertirse en un equipo de alto rendimiento, lo que hizo fue mejorar mucho la relación con todos los departamentos con los que se relacionaba. Se convirtieron en expertos en relacionarse con el resto de departamentos. Y digamos que el ser humano tiene su lado humano, pero también tiene su lado bueno. Los otros departamentos agradecieron la nueva actitud de esta unidad, era una unidad comercial. El hecho de que esta unidad comercial no fuera tan agresiva como era antes hizo que se volvieran mucho más fáciles las conversaciones, se cediera cuando había que ceder, se fuera más flexible en muchas ocasiones. Es decir, el hecho de que la relación mejorara hizo que también las decisiones que se tomaran y las concesiones que se tomaran pues fueran de mayor eficacia, más eficientes. Por tanto, si te fijas, si un equipo funciona mejor, sea cual sea el contexto, pues imagínate, por poner la metáfora de un comando en una selva rodeada de enemigos. Bueno, pues cuanto más de alto rendimiento sea ese comando, mejor se va a defender en esa selva. Las organizaciones no son una selva, pero es por decir que cuanto más eficiente sea un equipo, cuanto más eficaz, sea como sea el entorno, el equipo mejor va a conseguir florecer o dar lo mejor de sí a ese entorno. Debo decir, y se me está ocurriendo a lo largo de esta explicación, que lo que principalmente dificulta el conseguir un equipo de alto rendimiento es que el líder, digamos, tenga graves deficiencias. No voy a decir que el líder sea malo porque tampoco, es decir, ha habido líderes que han aprendido a ser líderes en este proceso del que estamos hablando, que se han dado cuenta de los errores que cometían en este proceso del que estamos hablando. Pero cuando un líder tiene graves deficiencias de dirección, como es todo lo hago yo, todo lo quiero hacer yo, no confío en mi equipo, no confío en las personas, no creo que sean capaces, si ellos se les ocurre una idea, pues es una amenaza para mí, claro, si se dan estas circunstancias, entonces sí que es una dificultad muy grande para el equipo. Por tanto, diría que el líder tenga una cierta capacidad o que al menos esté dispuesto a cambiar en lo que sea necesario es una condición imprescindible para conseguir el cambio en el equipo y, lógicamente, cuando estamos hablando del relato del cambio, se necesita que este líder sea flexible y que desee hacer este nuevo modelo, ¿no? Esta nueva forma de dirección. Bueno, otra pregunta más. A ver, que vamos a dedicar un ratito más, que la primera fue buena. Vamos a por la segunda, Alexis, si anda por ahí, si estás por ahí. Sí, claro, ya te voy a leer la siguiente. Es que hay más comentarios de felicitaciones y comentarios en general. Ok, pregunta Patricia, ¿cuál podría ser un instrumento de medición para este trabajo en equipo? Bueno, yo creo que medición necesitaría de otra webinar. Lo que puedo decir básicamente sobre medición es que cualquier cosa se puede medir. Entonces, si un trabajo de consultoría de cómo hay gestión del cambio en una empresa, en consultoría, se podía medir, pues el cambio del coaching de equipo se puede medir. Yo diría
que aparte de cuestionarios de satisfacción, de cuestionarios de otros departamentos, de cómo se está, cuál es el comportamiento, las capacidades de este equipo que está cambiando, cuestionarios que se hagan eso de evaluación de cómo está siendo sus capacidades y comportamiento, para mí es importante que el relato del cambio tenga objetivos cuantitativos muy claros. Es decir, el objetivo de este equipo es que durante los 6 meses aumenten un 10% las ventas, un 20% las ventas. Que se aumente la reducción de costes de tanto, que los cuestionarios de calidad reflejen este cambio. O sea, siempre en el relato del cambio se debe incorporar algún indicador. Y imaginémonos que el indicador es aumentar un 20% las ventas. Pues al final de todo se podrá ver, oye, pues han aumentado un 20% las ventas. ¿A cuánto? ¿Qué porcentaje de este aumento se debe al coaching de equipos? Eso se lo puedes preguntar al equipo, se lo puedes preguntar al líder. Entonces, esa es una forma muy sencilla de medición, ¿no? Es decir, de este cambio que se ha ocasionado, ¿cuánto se debe, en vuestra opinión, al coaching de equipos? Si en lugar de, imagínate, que no ha aumentado todo lo necesario, bueno, pues siempre se puede preguntar, ha aumentado solo un 10%, pero ¿cuánto se corresponde de este aumento del 10% al coaching de equipos? Se puede hacer una medición del ROI, se puede hacer muchas mediciones, pero ya tendría que extenderme muchísimo más en la respuesta. Mira, hay otra pregunta por aquí que me parece que es interesante en este contexto o sea, la de medición es una pregunta buenísima, tan buena que necesitaríamos otra webinar y por eso la he contestado pues un poco más superficialmente. Pero otra que también se encajaría muy bien en esto del relato del cambio dice, un líder, ¿puede haber dentro de la organización un líder en un determinado momento y esta misma persona podría cambiar su situación como coach? ¿Existe alguna inconveniencia? Sí, existe alguna inconveniencia. Hay que tener muy claro que si tú tienes la gorra de líder, no te la puedes cambiar por la gorra de coach, porque la gente te va a seguir viendo con la gorra de líder. O sea, tú vas a decir que eres coach, pero la gente tiene en la mente, en su mapa mental, que tú eres el líder. Por tanto, te van a escuchar como líder y para ellos vas a ser un líder. No puede ser, por otro lado, líder en general y coach durante las sesiones de coaching. Lo que sí puedes hacer, y es tremendamente útil, de lo más útil, puedes hacer algo mucho mejor que ser unos días líder y otro coach, o cambiar de líder a coach. Lo que puedes es ser un líder con las habilidades de un coach. Eso tiene un resultado brutal. Esto que estamos diciendo, si un líder tiene las habilidades de coach, esto casi lo puede hacer sin necesidad de coach. Todo este cambio. Lo que no te puedes engañar es que unas veces eres coach y otra líder. No. Haces tu relato del cambio, lo haces bien, lo expresas bien, dejas al equipo trabajar, claro, marcándole muy bien las pautas, y el resto del tiempo vas tratando de ver cómo haces ese apoyo como líder todos los días, como líder que tiene habilidad de coach. Porque claro, el coach actúa como tal en las sesiones solamente, pero el líder actúa como líder coach, llamémosle. Para mí el líder coach es aquel que tiene las habilidades de coach de equipos, no de coach individual, sino coach de equipos, es decir, el líder que entiende perfectamente cuál es la dinámica del equipo, cuáles son las cosas que están pasando en ese organismo llamado equipo. Ese es el líder, para mí, el líder coach. El líder que se da cuenta de, está viendo este conflicto, pero lo voy a dejar. Está viendo este conflicto y tengo que intervenir. Está viendo entre estas dos personas un conflicto, pero es sencillamente por esta tarea, vamos a arreglar esta tarea y ya se arregla el conflicto. Es decir, ese líder que entiende la dinámica del equipo, ese va a seguir actuando como líder y no como coach, pero es un líder poderosísimo, que permite un cambio del equipo muy relevante. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos extendido bastante y no quiero que tampoco crear demasiado precedente de que sean demasiado largas las webinars. Y salvo Alexis que me digas lo contrario, o lo dejaríamos aquí o hay alguna otra cosa. No, me parece bien, está bien. Yo creo que es momento y pues ahora nos queda la expectativa, ¿no? De comenzar el curso de organizaciones vivas para el resto de la información. Muy bien. Bueno, pues será un placer aquellas personas que deseen compartir el curso de coaching de equipos y organizaciones vivas, que ahí sí que hablaremos largo y tendido de todo esto.
y que con el que lo que busco desde que empezamos a hacerlo hace ya un par de años es ayudar a que las personas que os dedicáis a coaching de equipos, aunque esto no vaya a ser una certificación de coaching de equipos, aquellas personas que ya estáis haciendo coaching de equipos podáis hacerlo con mucha más seguridad y más precisión. Aquellas personas que estéis ayudando en el cambio de las organizaciones, podáis incluir herramientas que son realmente poderosas, y aquellas personas que estéis liderando y que queráis dar más espacio a la capacidad de las personas, al talento de las personas, aquellos que deseéis empoderar a las personas que trabajan con vosotros, que tengáis nuevas posibilidades, nuevas herramientas muy precisas y muy claras, y que hagan que tu vida también sea mucho más agradable, que tu bienestar y tu rendimiento aumente. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.